En el arte uno puede encontrar respuestas a ciertas preguntas que he tenido en la cabeza por mucho tiempo, de repente solamente por un clic. Y es lo que te decía, el observar, como de una arquitectura, como un baile, como una pintura, como la letra de una canción, en el fondo. En el arte están las vivencias de uno, y de repente a otra persona le pueden hacer clic. Entonces creo que es necesario que la gente en el fondo ponga atención al arte, a cualquier expresión artística, ¿cachai? Como para ojalá poder también tener esa conexión entre artista y espectador. Yo decidí dedicarme al arte y he apostado como en general a dedicarme a esto por la felicidad que me entrega. Y lo bueno que puedo ser como para el resto de lo que tengo que entregar como humano, ¿cachai? Como pintando. Para mí la pintura es eso, ¿cachai? Como donde puedo entregar el 100% mío, ¿cachai? Hoy vamos a hablar de graffiti con un destacado grafitero y artista chileno. Él ha logrado mezclar su arte con el futuro y nos va a mostrar un poco cómo lleva su obra a lo digital. Así que conozcamos. ¿Quién es Ernesto 87? Ernesto 87 es un artista multidisciplinario, artista gráfico, proveniente del mundo del graffiti. Y que con el tiempo he ido como buscando expandir el arte a otros formatos, saliendo como del clásico del mural o del cuadro en el fondo. Y en ese sentido, cuando tú me dices que es un artista multidisciplinario, para aquellas personas que no conocen tu trabajo, ¿qué es lo que particularmente haces? Bueno, pintura, música, diseño, animación, me muevo entre distintas disciplinas, como tanto artísticas como de la comunicación gráfica, básicamente. Oye, Ernesto, y para que te vayan conociendo las personas que van a sintonizar este podcast, ¿cómo partiste, cómo entráis en el mundo del gráfico, lo que te lleva a ser Ernesto hoy en día? Como el paso al mundo gráfico vino... O sea, siempre vino desde un principio en el graffiti. Yo estaba tomando logotipos y los convertía en letras y los pasaba a la calle en el fondo. Entonces, eso ya fue en la adolescencia y pude, al momento de tener que ya llegar a estudiar en la universidad, tener claro como que quería ser diseñador gráfico. Entonces, yo creo que ya por ahí año 2012, entré a estudiar 2009, 2012 más o menos, como que sentí como un clic dentro de lo urbano y de lo gráfico, en donde puede como conectarme y empezar a encontrar un lenguaje que es lo que me define hoy en día. Y en ese sentido, bueno, yo sé que tú vienes desde el mundo del graffiti, que es como un ambiente como mucho más controversial, por así decirlo. Y para poder profesionalizar tu oficio, que es donde efectivamente el día de hoy te desenvuelve para las personas que después puedan ver lo que es tu trabajo el día de hoy, ¿cómo logras generar ese nexo donde se mantiene como esa estética un poquito más callejera, con una estética como mucho más pulcra? La verdad como que ir tomando elementos que están siempre conviviendo como entre el graffiti y entre la publicidad, en el fondo, como que siempre el soporte de lo que está en la calle, en el fondo, en los paraderos, en la gigantografía, después lo que viene ligado desde el mundo del graffiti, los iconos clásicos como las estrellitas, las flechas, todo eso voy haciendo como una especie de mezcla y sacando un código visual en el fondo, que siempre es bien gráfico, es muy limpio, no tiene estos matices que tienen las ilustraciones, esa expresividad del pincel. Es como muy... Trato de generar como con la lata del spray una estética muy similar al 3D, por ejemplo. Es como una abstracción finalmente del elemento. Y en sí. ese sentido, con toda la experiencia que tú llevas trabajando este soporte, ¿qué tipo de consejo le podríamos dar a alguna persona de que le gustaría poder crear su identidad gráfica? ¿Dónde fueron como los peros que tú tuviste cuando tú empezaste? O sea, yo creo que la identidad gráfica en el fondo como que es ir nutriéndote de referentes, yo creo, más allá de nombres o a veces tendencias, el estar observando, el estar prestando atención a los detalles. El observar la ciudad, los soportes, los muros, las partes altas, todo en el fondo son soportes donde tú te podís comunicar en el fondo y donde te podís inspirar. Entonces creo que siempre tenéis que ir buscando como desde lo más, salirte un poco quizás del internet, nutrirte también, pero tratar de ir tomando lo cotidiano, lo que vais viendo en tu tránsito del día a día, ojalá, no sé, ¿cachai? Cómo va a poder generar un poco tu identidad, por así decirlo. sí. Claro, y en ese punto también creo algo súper importante es poder tener
esa actividad contemplativa que tú mencionas, que es el hecho de poder mirar nuestro alrededor, la calle o las mismas cosas que nos desenvuelven y de pronto eso poder absorberlo como un lenguaje también. Claro. Y en este punto que yo sé que también, bueno, tú trabajaste harto tiempo en conjunto con el Fabi, y ustedes también se desenvuelven en un ambiente súper profesional como artistas en el sentido de que también han podido conectar con mundo de publicidad, con grandes marcas, como para poder difundir el arte a un nivel como mucho más artista emprendedor, por así decirlo. Claro. Entonces, para aquellas personas que a lo mejor están partiendo de manera autónoma en el mundo del arte, ¿qué tipo de consejo le podríamos dar a aquellos que quieren vivir de su pasión? Creo que hay que ser como... primero ser constante, trabajar como con un norte bien claro, ojalá, de a dónde quería apuntar, a dónde quería llevar tu trabajo, más allá de cuál sea la forma, porque hay tantas formas de comunicarte o de llegar a una audiencia. Pero creo que lo más importante es como tener claro cuál es tu norte y estar dándole fijo, ¿cachai? Tratar de presentarte de la manera más profesional con tu cliente, ojalá que tus cotizaciones sean como ordenaditas, que esté todo claro, ¿cachai? Entregar fotomontaje, la parte como ya más técnica como para llegar al cliente, ¿cachai? No sé. Y en este sentido, cuando tú me dices como ya para poder hacerlo un poquito más tangible, que tú me dices, no, que tengan claro su norte. Obviamente que comprendo que ya luego más de 10 años de trayectoria que tú tienes como artista, el norte obviamente que va evolucionando, va cambiando también. Pero un primer norte que a lo mejor tú hubieses corregido tiempo atrás, ¿cuál crees que es un muy buen primer objetivo para aquellas personas que recién comienzan en el arte? Yo creo que sobre todo algo que me he dado cuenta ya con el tiempo y que todavía es algo que estoy trabajando es el compartir con más gente, ¿cachai? Como el abrirte también, como no estar tan encerrado solamente produciendo solo, ¿cachai? El compartir lo que teníamos que decir tú con el Falla, de estar conversando, dialogando de para dónde van nuestros trabajos, cómo potenciar también, ¿cachai? En el fondo, toda esa instancia yo creo que te aceleran un poco los procesos porque te estás abriendo a más gente en el fondo y siempre como que se dice que los avances son sociales en general, ¿cachai? Y en este sentido, como desde mi ignorancia, yo sé que ustedes comparten un hábitat en común, que es el mundo del graffiti y el muralismo. Yo obviamente que vengo del mundo del tatuaje. ¿Existe ese tipo de comunidad donde ustedes pueden crear un lenguaje o es un mundo mucho más hermético? Porque yo vengo de un mundo un poquito mucho más cerrado, obviamente que ahora se ha industrializado y hay más personas dispuestas a compartir también. Y lo cual, asimismo, como dices tú, también nos permite poder avanzar a grandes rasgos en todo lo que tiene que ver con comunicación y también en la ejecución de la parte de nuestro arte. Sí, pues yo creo que para el arte urbano es más hermético que para el mundo del tatuaje, que ustedes tienen convenciones, por ejemplo, y se hacen otro tipo de reuniones. Acá, claro, el grafitero hace encuentros, pero esos encuentros son muchas veces autogestionados, ¿cachai? Como que va generando conversación, pero a nivel profesional no tenéis como una llegada de repente también para hacer ese cruce al cliente, de repente que sí puedo conseguirlo en una convención, ¿cachai? Igual yo creo que en base a lo que tú preguntáis y lo que nosotros terminamos haciendo con el Néstor en algún punto, y no solamente con el Néstor, sino como con el grupo de personas que nos rodean, eso, pues como empezar a comunicarnos la forma de trabajo que tiene cada uno para poder sacar el limpio que nos sirve a los otros, pues, ¿cachai? Como cómo abordáis todo este trabajo versus cómo lo abordaría yo y qué sacamos el limpio de esas dos cosas, ¿cachai? Como que finalmente ese es el diálogo que nosotros nos impusimos un poco a hacer para poder mejorar y ser más profesionales en cuanto a lo que queremos demostrar, porque ya nos dedicamos un poco a esto. Oye, y algo que yo admiro mucho de ustedes, para las personas que obviamente que no sabían, no nos conocíamos de antes en el contexto de los tres, y obviamente que varios otros amigos en común, algo que yo siempre le he comentado al Fabi, que admiro mucho de su contexto, que ustedes se juntan mucho a compartir, pero también a hablar de plata, y creo que eso es súper genial a nivel de rubro, y que también yo lo pregono en el sentido de poder imitarlo como una práctica súper importante, en el sentido de que también te permite a estandarizar tu rubro. Claro. Que ustedes, como su grupo es mucho más chiquitito y por lo general trabajan con clientes que son relativamente grandes, yo sé que a ustedes les cae de pronto la misma cotización y cobrar siempre lo mismo para ustedes les permite que sea como mucho más equitativo el filtro que ustedes tengan con respecto a su trabajo y que no sea por plata, sino que sea como por la persona, que es como ya entran un poquito más las habilidades más blandas. Exacto. Entonces creo que esa es una práctica súper bacán, que obviamente que se da con esta posibilidad de poder crear comunidad, que es lo que ustedes han gestionado en su grupo
interno de amigos y que de verdad que lo doy como una práctica y una sugerencia que todos deberíamos poder imitar también. Y en base a lo mismo que tú decís como de comunidad y las cosas que uno va generando, quería preguntarte en esto porque ahora he visto que estáis compartiendo todo esto de Porfiado Studio. Sí. ¿Nos podías explicar de qué se trata? ¿Quiénes componen Porfiado Studio? Sí, mira, ¿qué es lo que están haciendo? En general, bueno, con un grupo de, bueno, junto con un amigo, Gonzalo, que era parte de estas galerías que han venido surgiendo e impulsando como el arte urbano a nivel más murales, mega murales, ¿cachai? Nos reunimos y teníamos como la intención de empezar a tomar como el graffiti y empezar a buscarle, o el graffiti o el arte urbano o el arte en general, de hecho, como empezar a buscarle otras vías de expresión, ¿cachai? Como apuntar un poco a lo más moderno también. Entonces de ahí nació Porfiado Studio, que es donde estamos haciendo, principalmente en un inicio partimos haciendo unas prints de alta calidad, fine art, para aplicarle luego realidad aumentada, ¿cachai? Entonces estamos trabajando en el fondo tecnologías que están cruzadas entre la pintura y lo digital, ¿cachai? Pero de momento también estamos trabajando en generar proyectos, ¿cachai? Como que soporten lo artístico, no solamente de lo que sea yo trabajar pintando, sino como de invitar a otros artistas que puedan ser parte de esto y empezar a mostrar su arte en otros soportes, en otros formatos, ¿cachai? Como más allá como repetí en un principio, del cuadro o del clásico soporte mural, no sé, ¿cachai? Hay algo interesante que tú me habláis de realidad aumentada. ¿Podías explicarnos qué significa esto para que la gente Sí. que esté escuchando y no esté mirando qué significa la realidad aumentada Pucha, en el trabajo del arte actual? En este caso, por ejemplo, práctico, la realidad aumentada podría ser este letrero que vemos acá de 365 Podcast, que en este caso ustedes lo tienen acá, pero yo por medio después de un dispositivo móvil, un teléfono, un iPad, puedo leer un código QR o NFC que se escanea y puedo habilitar una imagen por sobre ese print, por ejemplo, o esa obra. Entonces puede ser que tu obra, por ejemplo, tenga una lectura siendo el cuadro visto solamente, pero después al verlo tú en 3D con el teléfono te va a salir más imágenes, que puede ser audio, puede ser tus mismos personajes en 3D, puede ser un texto. Es en el fondo volver interactiva una obra, Claro. ¿cachai? De manera física y digital. Y explícanos eso de lo que tú le ponís como, ¿cómo se llama? Claro, estoy NFC. trabajando con unos códigos que son NFC, que son unos códigos que uno escanea con los teléfonos, tienes que tener un lector, y eso te activa de inmediato como un link para llevarte a la obra. Y eso es cosa que estamos poniendo nosotros debajo de los puños secos que llevan nuestros prints, que son estos sellitos como con relieve que uno les coloca. Van debajito escondidos con una tarjeta en donde dice como activa esta realidad aumentada y te va a llevar una experiencia y te habla un poquito de lo que hace el artista y todo eso. ¿Y de dónde nace el interés? Porque tu trabajo es muy del futuro, siempre lo Sí, he dicho, po. ¿cachai? Explícanos un poco esa conexión que tú tenés con esto, pues con la tecnología, con el futuro, como con Que yo creo que ha sido siempre como una búsqueda que nace, como les decía, desde el tener como esta mezcla como de lo tangible, lo digital, ¿cachai? Como siempre como conectar esos mundos, como la tierra y el espacio, ¿cachai? Como buscar un poco de salirse del formato. Entonces, yo creo que ha sido solamente como intuitivo también y un poco lo que ha ido guiando lo que va un poco en vanguardia igual entre comunicación y arte afuera, pues, ¿cachai? Uno al final viendo la referencia de afuera va cachando también cierta tecnología. ¿Y qué pensáis de la inteligencia artificial, por ejemplo, que también es el futuro? ¿La estáis ocupando? ¿Trabajáis con ello? ¿Cómo lo veis? También la ocupo, o sea, la ocupo desde el Photoshop cuando estoy editando alguna imagen en el fondo, pero también con un chat GPT para ordenar ciertos prompts, o de repente también para hacer elementos 3D, para esta misma realidad aumentada, ¿cachai? Como a partir de las mismas ilustraciones. Y en ese sentido, como yo creo que muchas veces los artistas en estos momentos también le hacen mucha fricción al mundo de la tecnología, tomando como mayor referencia a ChatGPT, a pesar de que existen un montón, Cloud, un montón de otras cosas más. Claro. Entonces, ¿cuál crees que tú deberías ser como la relación que nosotros deberíamos generar con estas herramientas? De que finalmente yo creo que el mayor miedo o fricción que uno le hace es que vaya a suplir nuestra parte de artística o sensibilidad propiamente tal. Claro, pero es que ahí está el tema, porque la máquina no tiene esa sensibilidad que todavía nosotros poseemos, pues. Entonces,
Yo creo que hay que trabajar sin miedo con las herramientas, si son eso, pues, son herramientas nomás, ¿cachai? Uno ve hasta dónde permite que influya en tu obra, pues. O sea, si vas a estar permitiendo o pidiéndole que te resuelva el trabajo completo, yo creo que no, pero hay ciertos avances, o si se te ocurre una idea conceptual para la obra, ¿cachai? Y querés desarrollarlo o recabar más información rápido, ¿cachai? Hay miles de maneras de utilizarla sin que eso esté reflejado después en tu obra de manera visible, pues, ¿cachai? Y creo que el Ernesto es un súper buen ejemplo como de cómo se trabaja con tecnología, porque el Ernesto tiene un juego con que sus murales, por ejemplo, son manos que están hechas en 3D, modeladas en 3D, pero es una foto que él copia después y lo hace a mano en el muro, ¿cachai? El Ernesto tiene, por ejemplo, una mano que le va moviendo los dedos y la pone en la posición que él quiere en un programa, toma la foto, la mezcla con gráfica y eso es lo que después pinta, ¿cachai? Entonces como que creo que es una forma interesante de abordar la tecnología y cómo utilizarla como herramienta, pero sin perder lo manual. Claro, voy como todo el rato entre Claro. los dos mundos, pues, o sea, me paso el computador para sacarlo al muro y del muro después tengo que pasarlo para meterle la realidad aumentada, entonces estoy jugando como entre lo digital y lo físico todo el rato, la verdad, y es como, eso es lo que me entretiene realmente, como poder conectar esos lenguajes y después que las personas también puedan experienciarlo en la visita que hagan al restaurante donde tengo obras, ¿cachai? O a la galería donde esté exponiendo, ¿cachai? Como que puedan no solamente ver el cuadro, sino que también interactuar con eso o colocarse un filtro, a veces hago máscaras también digitales. Oye, y en ese sentido, Ernesto, bueno, retomando arte callejero o arte en general, yo sé que ustedes vienen mucho del mundo de la calle, entonces retomando esa misma idea, para personas que a lo mejor no tienen esa sensibilidad de poder adentrarse en lo que es el street art, Ujú. ¿qué es lo que encontramos en la calle versus qué es lo que encontramos en una galería? ¿Por qué es tan importante poder hacer este tipo de intervenciones que rompen un poquito el cotidiano de la ciudad? Es que al final es la libertad que te da al final el soporte de la calle, po. Sí, o sea, desde lo personal salir a pintar, ya uno va y hace lo que quiere, po. Y al final ya es bacán por llegar a una galería, pero para estar en una galería siempre tenés que estar cumpliendo ciertos parámetros en el fondo para poder pertenecer a ese espacio, po. Y creo que lo más puro y lo más directo está en la calle, po, ¿cachai? Creo que por eso es tan importante igual, o sea, bacán tener soporte de la galería, pero el formato de la calle es como lo más crudo en el fondo, creo, que uno Y- puede entregar. Y en ese sentido, Calle también nos permite conectar, más allá de conectar con artistas, conectar con personas. Entonces, ¿cuál es el tipo de vínculo que tú generas con el espectador que a lo mejor no es tan diestro en el mundo del arte, que a lo mejor se va a fijar en las partes técnicas, sino que se involucra mucho más en la conexión emocional que pueden tener Sí, con la pues obra? es diverso, ¿cachai? Porque, claro, yo podría decir hace 15 o 20 años atrás que hacía graffiti más letras, más calle. eh, la conversación no era, había más fricción, ¿cachai? La gente tenía más negatividad, lo veía como más malo el graffiti, el arte urbano. En cambio, hoy en día ya podía estar hablando con una persona media hora, 45 minutos que se te van a hacer con un mural y lo que le puede producir el color o a cierto elemento que le genera alguna cercanía, po, ¿cachai? Pero también tenés la otra parte de la gente que pasa tirando la mala onda y que les molesta que estén pintando, aunque sea un trabajo incluso, ¿cachai? Entonces, Y en ese sentido, como para poder enseñarle a todas estas personas que también a lo mejor quieren atreverse a dar el paso de poder hacer su arte en la calle, que obviamente es lo mismo que decís tú, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Entonces, Sí. finalmente también es una forma de que genere un diálogo, genere un debate. sí, po. Yo le comentaba algo a los chicos y nosotros hicimos un mural gigante de Paista para ir a la vuelta a la tienda y ahora nos los taparon todos. Entonces, creo que eso también tiene una magia bastante interesante en el sentido de que podría pasar en un día, en mi caso pasó en un año, pero ¿qué tipo de cosas te transmite a ti eso? Que finalmente es como que puede pasar. Sí, o sea, el graffiti está ahí hoy día y mañana no sabemos, ¿cachai? O sea, da lata cuando van y te tapan un trabajo, sea cual sea, pero es parte del proceso. Al final ya aprendí a convivir con eso. Yo creo que siempre también es como, bueno, para alguien que si quiere empezar, hay que buscar y saber leer los lugares también y ver dónde no estáis tapando a nadie, ojalá, no sé, donde no estés pasando a llevar idealmente a nadie para que tú puedas estar lo más tranquilo posible también, pues, y que ojalá te dure, pues, ¿cachai? Oye, Ernesto, y explícanos y cuéntanos un poco
¿en qué consiste tu trabajo actual y cómo se vincula con el arte? Porque obviamente tú te dedicas a esto, pero tú eres animador. Cuéntanos Sí. todo lo que hacías aparte de... Sí, pues hoy día, bueno, tengo dos ramas que básicamente son en las que me dedico, que es la pintura para empresas o marca en general, y la otra parte que es diseño para empresas o marca también en general. Y en diseño, bueno, obviamente hago identidad de marca, ¿cachai? He tenido la suerte ahora como freelanceando en el fondo, no trabajando directamente con agencias, de tomar proyectos también en donde me involucra mi mirada también artística. Entonces puedo estar proponiendo, dirigiendo, ¿cachai? Armando ideas desde mi mundo igual también. Y conjunto con eso también hago animación. Entonces me muevo entre el diseño gráfico de un branding, como también te puedo estar haciendo esas animaciones o las cortinas de un programa de televisión, no sé, pues X, ¿cachai? Que eso disculpa, pero es interesante para la gente que está escuchando que revise el trabajo del Ernesto, porque tú veis un mural del Ernesto y es como que se estuviera moviendo y como que elementos están flotando en el aire, y más encima con lo que él hace ahora de la realidad aumentada, tiene mucho sentido porque creo que a él le debe haber molestado así como, oye, mi muro no se mueve, tengo que hacer que se mueva, Sí, ¿cachai? po. Se le pone Es que el movimiento ha sido como una constante en el trabajo en el fondo, porque ¿cachai? Como esa búsqueda de elementos flotando, Claro. o de estar mutando de soporte, de formato, ¿cachai? Como que es parte, yo creo, sin quererlo, de lo que dirigió un poco el camino del trabajo, po. Oye, ¿y por qué una mano? ¿Por qué ahora metís tanto las manos? Yo creo que igual fue un poco... Siempre voy tratando de ir tomando elementos y siento que hay elementos que de repente van pegando un poquito más como en la cultura en general, y de repente voy y digo, ya, ahora ya como que está muy normalizado este elemento, tengo que saltar a otro. Voy buscando distintos códigos. Y llegué a la mano en el fondo, yo creo, buscando como también acercarme a algo un poco más figurativo. ¿Cachai? Porque siempre trabajaba o la carita, el smile, ¿cachai? O los colores chillones, pero me falta acercarme quizá a algo más humano, pues, ¿cachai? Entonces meter la mano es un poco eso, aunque igual ahora estoy haciendo unas manos 3D, ¿cachai? Sí, Pero es tener un poco esa cercanía. Creo que me gustaría mucho llegar a pintar realismo, ¿cachai? He dibujado obviamente desde chico, pero llegar a pintar un realismo es como algo que es un proceso que quizás me gustaría llegar, ¿cachai? Y probablemente es por eso también que voy metiendo más elementos un poco más figurativos quizás el último tiempo también. Oye, Oye, hacer ese juego, como entre Sí, lo gráfico y lo sí, pues, realista. pero para acercar también un poco más a algo más humano a la gente también, pues, Claro. ¿cachai? Como más entendible. Ernesto, y en este sentido de que tú has tenido la posibilidad de poder trabajar con grandes marcas y grandes empresas, ¿cuáles son los mayores problemas que responden a ello en el sentido de qué es lo que más se solicita como para poder entender, oye, ok, bueno, aquí está la plata, ¿cachai? Como para cualquier persona que quiera vivir de esto. Que todo varía, la verdad, si me preguntáis del lado de la pintura o del lado del diseño, porque ¿cachai? Como que hay distintas problemáticas con las que me he encontrado. Creo que pensando a lo rápido, el mundo del diseño es muy payer, por ejemplo. Entonces también es como... Es medio difícil de estar como manejando un poco esa dualidad, al menos me fui un poco de la pregunta, pero manejar un poco esa dualidad entre los dos formatos que trabajo, que es entre la pintura y la parte más gráfica. Claro, también comprendiendo para aquellas personas que no son diseñadores que el diseño es como una minuta, tiene que resolver Sí, algo y el arte tiene que expresar algo, son cosas claro. que obviamente pueden ir en conjunto. Claro, entonces, disculpa, como que de repente es llegar también a encontrar esa respuesta de las soluciones gráficas para los clientes también entre los dos mundos que llevo, también de repente a veces puede ser un poco más engorroso, porque también tengo muchas ideas o cosas para proponer y eso también que hace que los procesos de repente no lleguen a puerto tan rápido, Tan ¿cachai? No fácil. sé, po. Y en ese punto, como, ¿cuáles son las preguntas o qué es lo que deberían cuestionarse aquellas personas que quieran vivir del arte, que quieran vivir del diseño, para poder presentarse hasta estas grandes marcas, por así decirlo? Como tener claridad, yo creo, de cuáles son tus límites primero, y también como investigar en conjunto con el cliente cuáles son sus necesidades, pues, ¿cachai? Como, yo creo como para poder avanzar y llegar a un buen trabajo y rápido y práctico, que no lo paséis mal también, ¿cachai? Como, y fácil para el cliente en el fondo. Como creo que es necesario también de nuestra parte, como siempre, como tratar de resolver la máxima cantidad de problemas que tenga el cliente con tu trabajo, ¿cachai? Como abarcar lo que más pueda y solucionarle para que no tenga que estar dependiendo de otras personas o de tantas personas. Entonces creo que como profesionales es importante como
eso, tratar de solucionar la máxima cantidad de problemáticas de un cliente. Y en ese sentido de haber trabajado con tantas personas y tantos clientes, ¿cuál fue el problema más común que tú te presentaste y cuál fueron las soluciones o diálogo que pudiste gestionar? Yo creo que son los temas de plazo más que nada. Por lo general siempre son los tiempos porque muchas veces lo que te digo, quieren la cosa para ayer en el fondo, los diseños y hay procesos, las animaciones son lentas, a veces si hablamos de murales hay procesos de aceptación de proyectos en el fondo también que son engorrosos. Entonces hay que tener paciencia en el fondo y creo que esos son como las cosas máximas con las que me han complicado en el fondo, creo, como los tiempos. Y en ese sentido, el Fabi también me lo ha comentado, pero ¿me podrías comentar la experiencia de lo que es presentar un proyecto de un mural como para aquellas personas que nunca han hecho uno? ¿Cómo funciona trabajar con una marca? Porque yo sé que son a lo mejor sumas grandes de plata, pero que involucran hartos tiempos y hartos trámites. Claro. Para que las personas también puedan tener una referencia como, oye, apostemos aquí que efectivamente están las lucas, o es un buen trabajo, o en realidad es tanto trámite que a lo mejor no me vale la pena. Claro, o sea, en proceso yo siento que ya va a depender igual del tiempo y de lo que uno ya sea reconocido como un poco en el medio, en el fondo. Pero en general es como, lo primero es bajar información en conjunto con el cliente para entender cuál es su necesidad, después cotización, una vez que se aprueba cotización, diseño, y ahí es donde de repente puede tardar un poquito más y se baja un poco los tiempos. Porque a veces también cuando hablamos de marcas de afuera tenéis que empezar a mandar los proyectos para afuera, que validen, ¿cachai? Entonces ahí ya de repente son tiempos de proceso que se te van. Y luego de eso ya es preproducción, ¿cachai? Como en términos de pintura y luego ya darle, ¿cachai? Es como eso básicamente y luego entregar si es que hay registro de por medio pactado, no sé, ese tipo de cosas se ven también, po. Y cuando tú me dices de que no, que es importante poder hacer tu nombre en el medio, o sea, alguien que recién parte, qué tipo de acciones harías tú hoy como para poder hacer más corta esa distancia entre el artista que soy y el artista que quiero ser? Hoy día creo que algo que yo no manejo tanto, pero que en las redes sociales es como imprescindible, pues, estar como activándote por ahí, lo mismo que te decía, hacer comunidad con otras personas y en el fondo estar presentándote en festivales, ir a exposiciones, ¿cachai? Como estar ahí pendiente de lo que en el fondo tú querís, pues, ¿cachai? Si tú querés estar acá en tal punto tenés que hacer todo para llegar a ese punto, pues, y yo creo que los caminos son eso, estar como buscando la forma de estar presente de alguna forma, ¿cachai? Ya sea como espectador y ahí vas a tener la oportunidad de conversar con las personas, de ir con una tarjetita y decir, oye, mira, yo hago esto. En el fondo como buscar la oportunidad en el fondo. Y en base a eso, claro, tú has hecho hartas cosas este último tiempo, como que estuviste moviendo en exposición en distintos Sí, lugares. sí. Y sé que también vaya a Japón, como ¿por qué no me contáis un Eso poco está en pausa por ahora, pero Ya. sí, ha costado. Pero en el fondo, claro, estábamos viendo el trabajo que he estado pintando en los últimos años, pero con esa finalidad, pues como de llegar al público que no me ubica todavía, porque está fuera de las redes sociales. Entonces estoy llevando mi trabajo a cafetería, ahora estoy en Mesura, que es un restaurante nuevo que abrió también con cocina de autor muy rica. Entonces, Oye, ¿me podrías enseñar más o menos cómo se hace esa gestión? O sea, yo creo que a varias personas también les gustaría poder realizar eso. Yo por contarte, sé que no es mi podcast, Sí, pero, no, estábamos haciendo esto de que saqué un libro para pintar ahora hace poco, entonces también retomé esa idea de que voy a pintar a las cafeterías, le hago publicidad a la cafetería y finalmente también rescato una audiencia que es de ellos. exacto. Y también es colaborativa porque afortunadamente también tengo harto alcance digital y funciona de que finalmente yo los apoyo a ellos y ellos me apoyan de vuelta también. Sí. Pero en el caso tuyo, ¿cómo lo gestionaste? ¿Cómo haces como el tema de poder exponer tu exposición? Sí. ¿Qué cantidad de obras crees que es como suficiente como para poder salir a la calle en algún caso de que alguna persona lo esté considerando? Claro. Bueno, en este caso puntual y en general ya se da como por el boca a boca de que alguien se va enterando de que, oye, yo tengo un amigo que hace esto y te contactan y oye, y te vas reuniendo con las personas, llegáis a algún acuerdo de cuáles son el funcionamiento, si es que va a haber un cobro por venta de obra, no sé, etcétera, y expones. Creo que ahora en términos de formato y de obra todo va a depender del lugar. Creo que hay que tratar de ser como la curatoría la tiene que hacer uno mismo idealmente, como saber leer en dónde tu trabajo encaja, ¿cachai?
el espacio te permite colocar obras grandes, darle obras grandes, ¿cachai? Si es que no, son solo pequeñas, pero hay que saber leer los lugares, creo. Oye, y aquí algún tips, darte un ejemplo contextualizando de que esto es Santiago de Chile. ¿Me podrías dar 5 lugares que estén buenos para ir a exponer? Bueno, este local que les digo, el Mesura, uno de lo que va a estar abierto también como para que otras personas vayan a exponer. ¿Dónde está ubicado? Está cerca de Parque Bustamante, llegando a Irarrázaval. Ah, buenísimo. ¿Cachai? Sí. Bueno, sector Providencia, Santiago Centro, Sí. más o menos. Después tenemos en sector París-Londres 44 Collective, que es la tienda también de unos amigos que tienen artes de distintas personas, distintos tipos de creativos en el fondo, desde cerámica, pintura, ropa. Y ellos también tienen un espacio de exposición bien bonito. Que ahí que está al lado de una cafetería, ¿o no? Sí, Ah, sí. buenísimo. No sé si es R3. Sí, sí, sí. Pero hay una cafetería ahí. Sí. Sí. Y, Lo vi, de hecho había uno de tus compañeros. sí, pues el JKR El también JKR, está sí. por allá, pues el Falla también. Yo Y dije ahora hace llegó poco, Cuadro ahora también, también. hace poquito, sí. Sí, lo vi. ¿Qué Bueno, otro tenemos lugar 2 podría tips. ser? Tenemos 2. Hub Gregor, que es un lugar también que hay acá que es más urbano, por ejemplo, en Santiago Centro, sector Ñuble, Mata Sur. Ahí se están haciendo hartas exposiciones como lo que hacía antiguamente Art Dealers, que era como uno de los últimos espacios, yo creo, más céntricos que ha estado activo como para el arte urbano, literalmente como para el graffiti más qué estricto, buenísimo. ¿cachai? Después no sé qué otro espacio podría como En el entrar. barrio Franklin igual, como que están haciendo, como que hay lugares ahí también como Sí. mostrar. Sí, pues ahí tenéis la Curtiembre, creo que se llama. Sí, la galería Curtiembre. Curtiembre. Oye, y esto de... Tú estás ahí en este restaurante que en Mesura, que es súper bonito, como Sí. elegante. ¿Cómo abordaste esa idea cuando te dicen, oye, queremos que expongáis acá? ¿Cómo lo hiciste para... ¿Cómo decidiste hacerlo, cachai? Me refiero, ¿cómo llegaste a eso? Bueno, acá pasa también una parte que también está involucrado la gente del 44 Collective de acá de París-Londres, que Yuri es puntualmente diseñador industrial, entonces él también tiene una forma que descubrió de colgar los cuadritos bonitos con hilo de pescar que queden como flotando. Entonces de partida él fue viendo como los espacios donde se podían exponer, ¿cachai? Yo después de eso obviamente llego con mi obra y voy viendo como en dónde encaja cada cosa en el fondo, ¿cachai? Se me fue la última parte. Te estaba preguntando de cómo llegaste a hacer eso, cómo te contactan y llegáis como y te dicen ya, queremos Claro, tu obra porque encaja acá. Porque lo que yo les estaba explicando un poco, que el restaurante es como súper elegante y creo que tu obra queda perfecta Sí, también ahí, sí. como que tienen... Es que por eso, la curaduría de eso. claro, el Yuri en el fondo, ya. por eso estaba, Ah, ya. había olvidado la pregunta, pero el Yuri es el que empieza como con la idea de ver cómo hacer montaje y llevar artistas que encajen dentro del formato, pues, ¿cachai? Teniendo, no sé, este restaurante tiene como una estética muy brutalista, muy industrial, ¿cachai? Con todo el aire y colores predominantes verdes, ¿cachai? Entonces, ya de esa base uno ya en el fondo va visualmente o mentalmente analizando todo y sabe qué colocar en el fondo. Porque igual o en qué forma. quiero destacar que el Ernesto tiene como un sentido estético súper potente, ¿cachai? Como que es medio arquitecto. Pero no lo puedo explicar a veces. Sí, sí, como que me refiero que él de verdad sabe cómo abordar ciertas cosas, Claro. ¿cachai? Como que no cualquiera puede decidir esa lámpara, como que el Ernesto tiene esa capacidad, como va a ir esto, pero la lámpara tiene que ser cuadrada y atrás vamos a pegar una bola amarilla porque el contraste es lo que funciona, ¿cachai? Sí, po. Como que él tiene un manejo como con los espacios que es súper interesante, por eso también quería como me explicar un poco cómo llega a eso, porque claro, como los cuadros están colgados con hilitos de pescar, ¿cachai? Es como... Al como final que todo igual está yo creo flotando. que otra sensibilidad que a lo mejor no todos hemos desarrollado y ver nuestra obra de arte como una experiencia 360, no solamente como el dibujo, la Por ahí pintura, va. la Yo creo que por ahí va. Claro. Que quería responder un poco a la pregunta esa como de cómo puede hacer la gente para encontrar un lugar, como que siento que este lugar estaba perfecto como para el Néstor. Sí, para po. el Néstor, Claro. Y en ese sentido, dar un ejemplo del trato humano como con la gente, cualquier persona que a lo mejor esté considerando presentarse a ellos y a lo mejor no los conoce, porque claro, tú afortunadamente tenías un trato un poquito más cercano, pero Claro. me pongo yo de ejemplo, no los conozco, quiero ir a exponer. ¿Qué tipo de precauciones debo tener? ¿Qué tipo de propuestas debo mostrarles? ¿Cómo es el proceso como para poder llegar y que efectivamente el proyecto se pueda concretar? Claro, o sea, por ejemplo, yo en este caso directamente ir, por ejemplo, a Mesura, que es el restaurante, o al estudio, por ejemplo, con los chiquillos, pero teniendo un book en donde tú tengas obras para mostrar, po, o ir con alguna obra en el fondo, algún contenido, ¿cachai? Y entregar algo. Pero básicamente eso sí.
puede ser un Instagram que mostres tu teléfono, lo que sea, pero ya la gente, si tu trabajo es bueno, la verdad, ya tiene cierta madurez, probablemente lo van a pescar de inmediato, ¿cachai? Como que... Por eso tratar de tener como un canal en donde tú tengas solamente tu trabajo para poder mostrarlo, más que nada, y llegar con la confianza y hablar con la persona de cualquier punto en el fondo. Y ahí en ese punto me gustaría que tú me pudieses enseñar pensando en una persona que recién parte. Siempre para mí creo que el consejo es para aquellos que no saben nada, porque quizás para mí también es un poquito obvio, pero para alguien que no lo conoce no lo es. Cuando tú me dices, no, que vayan con la confianza, es como, ¿cómo construir esa confianza para presentarte a alguien, uno, que no conoces, y lo otro que también va a juzgar tu obra como una persona neutral, no conoce tu trabajo? Es que yo siento que, o sea, creo que esa confianza también uno la construye sabiendo ir a donde tiene que ir, porque, ¿cachai? O sea, yo hay lugares a los que no voy a ir a mostrar mi trabajo, donde no encajan, porque, ¿cachai? No sabría decirte el ejemplo de dónde, pero uno tiene que saber en dónde su lenguaje puede coincidir, pues. Entonces ya en el fondo, con esa confianza me refiero, pues, ¿cachai? Como que, ¿qué puede salir mal si en el fondo es como que lo mío está pintado para que esté ahí, ¿cachai? Como que... Claro, ir con la base de reconocer tu Pero trabajo. tenéis que tener elemento. esa autocrítica Claro. hecha primero, porque es como haber analizado en el fondo cuál es tu público, cuál es tu sector en donde puedes mover tu obra. Oye, ¿cachai? y ahora a la edad que tení, como, ¿qué es lo que más te cuesta hacer a ti como para llevarlo como un consejo también de los, porque todos dicen como, claro, es que el que lleva muchos años es más fácil. ¿Para ti es más fácil resolver una pega? ¿Es más difícil? ¿Qué es lo más complejo para ti actualmente? Igual podríamos dar el contexto de cuánto tiempo ya te llevas dedicando al arte. O sea, desde que partí como en el graffiti, yo creo que a principios del 2000 en el fondo. Pues O entonces sea, 26 años más o menos de sí, pues madurez. ya en tengo tu trabajo. 38, así que desde los 10, 11 años más o menos como partí con algún bichito que me picó por ahí, pues y desde mucho antes de hecho. ¿Cachai? Creo que se me fue un poco La pregunta es lo que más te ha costado, Claro, como que que finalmente sí. cómo has resuelto ciertas cosas. ¿Lo que más te cuesta actualmente? No, actualmente lo que más me cuesta son redes sociales, que es como lo que menos me dedico, ¿cachai? Yo no tengo un fanbase así como que estemos hablando de 1000 seguidores, de 17.000 seguidores, yo no sé, tengo 4.000, casi 4.000 y algo seguidores, pero es gente como bien como apañadora también que está siempre como activos, pero yo no entrego mucho contenido en general, creo que eso es una cosa que siempre he tenido ahí como al debe. Pero en Ellos realidad- buscando mis formas también en el fondo de ir como de no depender de eso, pues, obviamente, ¿cachai? Porque tampoco es algo que se me dé fácil estar haciendo contenido, ¿cachai? Algo que tengo asumido siempre. Y aparte, convengamos en que las redes sociales no son tu trabajo, pues como que tú tenías un trabajo que tiene que ver más como con lo... Porque el trabajo en la net también es súper lento, es un proceso como diferente, ¿cachai? Sí, po. Y como que Me me doy más refiero como cuenta que al el dinero viene de su trabajo personal y el Instagram que tenés tú es como tu trabajo personal más artístico, pues, ¿cachai? Exacto. Como Claro. que el trabajo que él hace crudo y rudo para ganar la plata no se muestra tanto en redes, po, una No, que po. otra cosa. Po. Bueno, y Claro. también para convenir, ahí también te aporto por el otro lado, de que conozco un montón de amigos cercanos, lo que sea, de que tienen un montón de seguidores y no necesariamente significa que vendan más que la Exacto. persona que tiene poquitos seguidores. Exacto. Quizás tiene que ver mucho como con esa validación externa que tiene que ver como las personas que tiene que ver, oh, wow, tiene un número, pero tampoco sabemos cómo han construido ese número. Claro. Entonces también convenir en eso de que de pronto más no significa que sea mejor. No. De hecho, muchas Exacto. veces si tú tienes una cuenta mucho más pequeña, en tu caso a lo mejor tú me decís 4.000 seguidores, pero dentro de esos 4.000 son personas que efectivamente están interesadas en tu apuesta y en tu trabajo, Claro. Sí. es mucho mejor que una de 100.000 que no tiene interacción. Y también, solamente a poner el ejemplo, un número no significa el trabajo, ¿no? Porque Ernesto ha No. trabajado con marcas gigantes, teniendo la cantidad de seguidores, como para explicarle a la gente que no porque tengáis 100.000 seguidores vaya a ser el No, número y- uno, no tiene que ver con eso, ¿cachai? Y mirando, o sea, no sé, ejemplo de gente, no sé, en Asia que he estado como muy pendiente los últimos años también, de repente hay siendo artistas que tienen 200 seguidores, 100 seguidores, 300 seguidores, pero están haciendo instalaciones súper interesantes que no llegan para acá, que uno no las percibe si es que no estáis metido como buscando de repente Sí. ciertos nichos, pues, ¿cachai? A mí esa misma realidad me gustaría tomarlo de ejemplo de que, bueno, pasa aquí, pasa en todas partes, pero en Bolivia también me sucede de que ellos a nivel de comunicación digital
Son súper flojitos, por así decirlo. Y también pasan dos cosas. Uno, que obviamente que yo como visitante allá digo, weón, qué ganas de que todo el mundo pudiese conocer el trabajo de estos chicos porque es súper bueno. Entonces como que tú decís, wow, es talento que se está perdiendo. Sí, po. Pero de pronto también tiene otro tipo de cosas de que finalmente tú podéis pensar por el otro lado, bueno, si no lo han hecho es porque tampoco lo necesitan. Exacto, a eso iba. Entonces, finalmente, si no lo necesitan, también les permite funcionar en su ecosistema y no necesitan encontrar validación Exacto. externa o extra. Y también lo otro que también me ha sucedido, que lo puedo ver, de que el mismo hecho como no tienen tan desarrollada la comunicación digital, su trato es mucho más cercano y mucho más humano, porque Sí. si es que hay algo que no saben, van donde el colega y van y le preguntan y se sientan con él y comparten y tienen este tipo de instancias que para nosotros también es para poder quebrar ese hermetismo y es como, bueno, sentémonos a compartir. Y eso lo hace mucho más cercano y tienen un trato mucho más humano que ojalá no se pierda Claro. en el mundo del arte o con el tema de la digitalización de nuestro arte propiamente tal. Claro. O sea, se puede subsistir de las dos maneras en el fondo. Sí. Como... Depende del O sea, al contexto, final, claro. si tú estás apuntando a llegar a marcas grandes, puta, el fanbase va a ser necesario, porque Claro. te van a pedir una cierta cantidad de seguidores probablemente porque a ellos les sirve Claro, por y hay tema un, de difusión. hay un Pero mercado bueno, tú que tenés también ver por dónde valida voy. eso. Depende, Exacto. creo que netamente de cómo uno se proponga cómo va a subsistir ese Exacto. trabajo. Claro, sí, lo que yo quería como comentar nada más es como que tu Instagram muchas veces no es tu trabajo, ¿cachai? Como me refiero que no es lo que te da de comer. Hay una parte atrás que la gente no ve, pues, ¿cachai? Claro, Y que sí, hay pues. gente que no le importa mostrarlo nomás, pues, Sí. ¿cachai? Depende cómo se lo plantee cada uno. en el Exacto, fondo. Sí, pues. como que existen esas dos realidades nomás para que quede claro por eso nomás. Oye, Ernesto, y antes de finalizar, nos gustaría hacerte una pregunta que se lo comentamos a todos los chicos, de que tiene que ver más con la persona común. Uno es, ¿cómo tú crees que podríamos acercar más el arte a las personas para que también pueda ser, no validado, sino que finalmente lo puedan disfrutar y cómo los sensibiliza o sea, cómo crees que tú les sirve y cómo les impacta también? Creo que es simplemente haciéndolo, como haciendo arte, exponiéndolo, invitando a la gente a compartir. Obviamente la gente tiene que abrirse también como a las experiencias de exposiciones en general. Pero en ese sentido, como un poquito más profundo, ¿cómo crees que el arte en sí, a una persona que no es artista, le sirve? ¿Por qué es necesario que lo consuma? No, o sea, porque es necesario, o sea, por lo que te comentaba como en preguntas pasadas, que en el fondo en el arte uno puede encontrar respuestas a ciertas preguntas que he tenido en la cabeza por mucho tiempo, de repente solamente por un clic. Y es lo que te decía, el observar, como de una arquitectura, como un baile, como una pintura, como la letra de una canción, en el fondo. En el arte están las vivencias de uno, po. Y de repente otra persona le puede hacer clic. Entonces creo que es necesario que la gente en el fondo ponga atención al arte, a cualquier expresión artística, ¿cachai? Como para ojalá poder también tener esa conexión entre artista y espectador, pues, ¿cachai? No sé. Y en ese sentido, como para poder tener antes de finalizar, una respuesta espejo en el cual tú nos puedas contar una experiencia tuya que a lo mejor tú encontraste en el arte y que fue algo que marcó, que definió también, que fue lo que te permitió dedicarte el 100% de tu vida a esto. ¿Qué tipo de cosas tú encontraste o qué respuesta como para que digan, oye, ¿saben qué? Aventúrense a esto porque pueden encontrar tal cosa que les cambia la vida? O sea, en lo personal, yo decidí dedicarme al arte y he apostado como en general a dedicarme a esto por la felicidad que me entrega, ¿cachai? Como la felicidad y lo bueno que puedo ser como para el resto de lo que tengo que entregar como humano, ¿cachai? Como pintando. No, hay ciertas cosas en las que uno como se logra concentrar y ser como lo mejor, entregar lo mejor de sí. Y para mí la pintura es eso, ¿cachai? Como donde puedo entregar el 100% mío, ¿cachai? Eso. Oye, Ernesto, quiero agradecer el tiempo, tu historia un poco y nada, pues todo lo que nos compartiste. Pues. Invito a la gente que está escuchando también a que siga el trabajo de Ernesto, que lo conozca y vea todo lo que escuchó, lo pueda ver traducido a una imagen. Oye, Ernesto, y para finalizar, nos gustaría que nos pudieras comentar algún próximo invitado que te gustaría que tuviéramos en este espacio y que nos pueda aportar a todos. Oh, a ver. Lo mismo, a la gente del 44 Collective creo que están haciendo cosas bien interesantes y reuniendo como a muchas escenas artísticas en un espacio muy bonito del centro y creo que sería importante poder escuchar lo que están haciendo. Buenísimo, te lo agradezco un montón. Muchas gracias, amigo. Estamos. Buena. Gracias por Arte 365.